Muy buenos días, estimados clientes y amigos. Los saluda Óscar Heredia, socio de impuestos de la oficina de Veracruz. Y a nombre de todos los socios de Russell Bedford México, les agradecemos su participación a este webinar denominado PTU, Evita contingencias y optimiza su cálculo. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Primeramente, Alejandro Montes, socio de impuestos de la oficina de Chihuahua. Y también al licenciado Luis Barrón, abogado de la oficina de Chihuahua. Hola, buenos días Todos. a todos. Gracias, Es- Alex. ¿Qué tal? Un gusto para todos. Buen día. Un servidor, Luis Carlos Barrón. Estaremos platicando a lo largo de este webinar temas muy importantes derivados de todo el tema a lo largo de lo que es la PTU, con un enfoque integral. Por eso la invitación de que esté aquí un abogado y en este caso nosotros como especialistas de impuestos, donde estaremos abordando temas muy relevantes y algunos criterios que hemos visto a lo largo de la práctica que queremos compartirles. Muy bien, recordemos que pueden mandar todas sus preguntas en el chat, las cuales estaremos respondiendo en el transcurso del webinar o al final, dependiendo de los tiempos que tengamos. Entrando en materia, recordemos que el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que regula el pago de la PTU a las personas físicas o morales, en este caso, que sean patrones de personal subordinado. La PTU se ha vuelto un tema muy importante, muy controvertido, porque a partir de la reforma de la subcontratación aprobada en abril del 2021, se, se modificaron varios artículos de la Ley Federal de Trabajo, los cuales han dado pauta a nuevas regulaciones y principalmente a nuevas posturas de cómo se debe de considerar para el tema del pago de la PTU. Pero eso también ha sido un factor benéfico para el tema de los trabajadores, ya que inclusive en 2024 hubo un incremento de un 150% del pago de la PTU a los trabajadores, alcanzando un monto histórico de 259.600 millones de pesos. Esto habla de que lo que es el objetivo que se buscaba con esta reforma de su contratación, de que era de quitar las compañías outsourcing o insourcing y pasarlas a las compañías operativas, ha dado resultados. No sé si aquí tú quieras ir agregando algo, Alex, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto al tema de las compañías de insourcing y outsourcing? ¿Sigues viéndolas tú en tu práctica? ¿Ya sí has visto que todas se regularizaron? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Pues fíjate que esta medida, como tú lo comentas, Oscar, sí vino a ayudar mucho a la clase trabajadora, ¿verdad? Ya que muchas empresas
desde el momento en el que se pactó con el gobierno el tope de los 3 meses o el promedio, pues yo creo que muchas empresas sí se adherieron a regularizarse y pues prácticamente sí han acatado esta resolución. Prácticamente pues ya hay muy pocos insourcing, sí lo sigue habiendo, va, con el mentado Repse, pero pues ya son la minoría, ¿verdad? Sí, es correcto. Como vimos los números, pues realmente esto se ha llevado a que realmente sí ha sido un factor benéfico para el tema de los empleados. ¿Cómo se regula el tema de la PTU en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, está regulada principalmente en los artículos 117 al 131, que es el que regula todos los principios constitucionales. Específicamente en el artículo 126, es el que nos habla aquellas empresas, estamos hablando ya de empresas, no empleados, empresas que están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Y primeramente nos marca aquellas empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Aquí hay dos temas que quiero destacar. Primeramente, que va a correr el tema de nueva creación a partir de la fecha que yo presente el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esa va a ser la pauta para poder considerar el primer año de creación. Y ojo, no se consideran empresas de nueva creación aquellas compañías que se fusionen o se traspasen o cambien de nombre o razón social, no se consideran empresas de nueva creación. También no van a repartir utilidades las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Aquí es importante definir o mencionar que el tema de la creación de un producto nuevo no lo define la empresa, lo define la Secretaría de Economía. ¿Acuerdo? Esto es parte del proceso que yo tendría que justificar para efectos de poder justificar que, perdón, que no estoy obligado al tema de reparto de la PTU. Otro sector son aquellas empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, por ejemplo, las compañías mineras. También no están, Aquí, Oscar, retomando un poquito de lo de la industria extractiva, eh, pues se pudiera decir, oye, pues si es de nueva creación durante el periodo de exploración, pues no va a tener ingresos, pero luego vienen otros tipos de ingresos fiscales que te pudieran dar una base gravable. Es decir, estas empresas reciben mucho capital que todavía no forma parte del capital, sino que forma parte de un préstamo y me puede generar un ajuste anual por inflación. O bien pudiéramos tener temas de utilidades cambiarias, ¿verdad? Que, que si bien no van a tener ingresos de la industria extractiva, pudieran tener este tipo de ingresos que a lo mejor pudieran tener una base gravable para renta, pero pues aquí nos está diciendo que para PTU no. correcto. Muy bien. Otro sector son las instituciones de asistencia técnica y privada, quedan exceptuadas del pago de la PTU. Sin embargo, aquí hay que poner especial atención en asociaciones civiles que generen ingresos distintos a su objeto principal, ¿de acuerdo? Y que puedan detonar inclusive la obligación de la PTU. El Seguro Social, empresas instituciones públicas descentralizadas con fines lucrativos, con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estas son principalmente aquellas empresas que están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Ahora bien, ¿quién no tiene derecho al pago de la PTU? Aquí no tienen derecho al pago de la PTU principalmente los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Aquí es un tema que siempre causa mucha polémica. No sé si tú quieras aportar algo aquí, Alex, principalmente qué se considera los conceptos de gerente general o director o administrador. ¿Cómo podríamos recomendarles a los invitados que puedan ellos ir definiendo qué se considera y qué no se considera para el tema de la PTU, en este caso, ese tipo de puestos? Directores, Eh, administradores y gerentes generales de las empresas. Mira, aquí yo creo que hay muchas empresas que son familiares, que no tienen por sí un organigrama, entonces no están divididos estos puestos, ¿va? Pero muchas veces lo basamos, Oscar, en si tienen poder de la empresa o no. Si tienen poderes, ya serían parte de la administración, por lo tanto, consideraría yo
que estos trabajadores no debieran formar parte de la PTU. Correcto. Sí, aquí el criterio clave, si coincides conmigo, es el tema de la subordinación laboral y la naturaleza de la relación jurídica. Es lo que se vamos a tener que estar analizando caso por caso para ver si están sujetos o no al tema del reparto de la PTU. También no estarían sujetos al pago de la PTU los trabajadores del hogar, los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días durante el año, prestadores de servicios independientes, comisionistas mercantiles o socios de las empresas. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores como asimilables a salarios, obviamente no estaríamos sujetos al tema del pago de la PTU. Sí, que básicamente lo que más nos topamos es la fracción 1 y la fracción sexta, ¿verdad? Que también los socios que están dentro de la nómina de la empresa, pues a veces quieren ahí también tener parte de esa PTU, pues que no es la naturaleza de la PTU para ellos. Correcto. Luis, ¿querías agregar algo? Sí, un pequeño comentario nada más. En algunas ocasiones hay ciertas empresas que dicen, el contador es el gerente o es el administrador, pero jamás tiene una decisión de mando, jamás tiene jerárquicamente el control de ciertas decisiones, pues realmente no desempeña funciones gerenciales. Entonces hay que analizar caso por caso para ver si efectivamente hay esa cadena de mando, si hay esa subordinación de personal, si toma decisiones importantes de la empresa o ejerce un poder para determinar si esa persona o no tiene derecho a la PTU. Pero se debe analizar cada caso, no nada más a veces por el nombre que se le designe. Tiene que verse la naturaleza y las funciones que real y efectivamente desempeña la persona. Correcto. Muchas gracias, Luis. Muy bien, ahora, ¿cómo va a estar la utilidad repartible en materia de PTU? El artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo nos dice en términos generales que se va a dividir en dos componentes, en los días trabajados y los salarios devengados. Sin embargo, aquí hay varias consideraciones que son las que vamos a mencionar en la siguiente lámina respecto a qué se consideran, en este caso, días laborables o el tema del salario. No sé si aquí quieras abundar un poquito más, Alex, por favor. Claro que sí, como bien lo comentas, Oscar, la PTU, la mecánica del reparto de la PTU es 50% en base a los días laborados y 50% a los salarios devengados. Los días laborados pues son como sí los días trabajados, también son días trabajados las incapacidades por riesgos de trabajo y maternidad, los permisos con goce de sueldo y los días de descanso y festivos. En los salarios devengados únicamente pues es la cuota diaria, no forman parte de los salarios las prestaciones que son adheribles a la cuota diaria. Cuando son trabajadores de confianza, participan tomando en consideración el salario más alto de los sindicalizados, aumentado en un 20%. Entonces, esta es la mecánica de reparto, 50% días laborados, 50% salarios devengados, y aquí se hace un cociente y se multiplica de acuerdo a los trabajadores. Perfecto. Ahora bien, esto es en cuanto ya a la PT que voy a distribuir. Sin embargo, para el cálculo de la PTU viene una limitante que es parte de la reforma que comentábamos en materia de subcontratación laboral. ¿Aquí qué nos podríamos comentar, Luis? Ok, recordemos que la mecánica y la forma de distribuir la PTU hasta cierto punto cambió a partir de esta reforma de abril de 2021 en la que se prohibió la subcontratación de personal, que básicamente a lo que le tenían cierto temor las empresas, pues que había PTU que generaban una cantidad muy considerable. Entonces, a raíz de ello, de las negociaciones que derivaron en esta reforma, recordemos porque fueron mesas de trabajo en las que hubo intervención de gobierno, secretarías de trabajo y sector patronal, se llegó al acuerdo de que la PTU estuviera hasta cierto punto regulada o topada o con 3 meses de salario o bien con el promedio de los últimos 3 ejercicios, que fue lo que se plasmó en la fracción octava del artículo 27. Palabras menos, dice que el monto de las utilidades tendrán como límite 3 meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, el que resulte más favorable al trabajador. Ojo aquí, hay empresas que lo han estado haciendo de manera así tajante
no, 3 meses y ya. No, hay que tener cuidado porque debemos de ponderar si el promedio de los últimos 3 ejercicios que se les han entregado como PTU es mayor, es el que debemos de aplicar. No es directo los 3 meses. Pero bien, esta reforma fue lo que trajo consigo esto que hemos estado analizando hasta este momento y que hemos platicado. Como se mencionaba al principio del webinar, pues con con muy buen resultado por la distribución que ha tenido y que era en parte a lo que le tenían cierto temor las empresas y que bueno, pues se han ido adhiriendo y se ha ido eliminando esta parte porque está muy claro los rangos, el máximo que puede recibir el trabajador, que es lo que le convenga más según la disposición del artículo 127. Ahí complementando, Luis, es muy importante lo que dices de que tengan el papel de trabajo y lo comparen para ver cuál es el que más le conviene al trabajador. Porque como tú lo comentas, muchas veces nos vamos con el tope de los 3 meses sin hacer este papel de trabajo y en una revisión pues realmente no cumplimos con la determinación o con el cálculo de la PTU. Sí, es correcto. Recordemos que el tema de la PTU, si bien lo puede revisar la autoridad fiscal, como es el SAT o las coordinadas, indiscutiblemente tienen competencia y facultades para hacerlo, pero quien más lo va a revisar y lo va a revisar con lupa es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, sí debemos de tener ese cuidado, como bien comenta Alejandro, de tener los papeles de trabajo o el soporte documental para enterar la cantidad que más le favorezca de estas dos opciones, no más. Pero sí debemos de tener el soporte o el sustento para determinar o demostrar cómo lo estamos determinando. Gracias. Sí, perdón. No, adelante, muchas gracias. Te iba a decir, ¿y qué ha pasado con el tema de los medios de defensa que se interpusieron en materia de outsourcing? No sé si nos quieras comentar. Sí, derivado de ello, es que se suscitaron en su momento ciertas contradicciones o ciertos casos, como es el caso de esta nota informativa que publicó la Corte en su momento, donde la segunda sala abordó el tema y validó que el monto de la PTU tenga como límite máximo los 3 meses o el promedio de los últimos 3 ejercicios. Es decir, la Corte ya pronunció y analizó y estudió el asunto y determinó que es totalmente válido. Se destacó en ese criterio que, pues, básicamente el Congreso tiene facultades para regular el tema en materia del trabajo y estas disposiciones que se aplicaron de tope, no se declaró alguna ilegalidad o inconstitucionalidad, es decir, fue correcto. Aquí tenemos la nota que derivó en la jurisprudencia 2029-329, es decir, es un criterio obligatorio para todos los tribunales y juzgadores del país. En la siguiente lámina vamos a comentar los pormenores, básicamente de por qué derivó esta jurisprudencia o este criterio. ¿Por qué? Una persona, un trabajador, se inconformó en contra de la reforma e impugnó la modificación del artículo 127, fracción octava. Es decir, un trabajador dijo, me afecta el que se haya puesto ese tope, porque obviamente esta persona tendría que haber recibido o venía recibiendo cantidades superiores a los límites. Bueno, pues esta persona se inconformó, fue al amparo y la Corte determinó que el artículo 127, fracción octava, no viola ningún derecho, ninguna ley. Se alegaba en el amparo, es decir, nos metemos a un poquito a estudiar los precedentes. Dijo quien compareció a solicitar el amparo, es que están aplicándome de manera retroactiva en mi perjuicio esta nueva ley. Y dice, con ello se me vulnera el derecho al tope de la PTU. Bueno, pues la Corte dijo que no hay retroactividad porque no estamos en presencia de un derecho adquirido. Recordemos que la PTU no es un derecho que tengamos la certeza de que se va a generar. ¿Por qué? Porque si la empresa al final del ejercicio no genera utilidad, pues no tenemos derecho a esa cantidad o a ese reparto. Entonces, dijo la Corte, no se vulnera ese principio porque se está frente a una expectativa de derecho. Puede suceder, sí, pero debe darse ciertas condiciones, como cuáles, pues que se genere esa utilidad. Entonces, y también dijo la Corte, el límite de los 3 meses de salario no es absoluto, no es la única regla o la única opción que le estamos dejando al trabajador. ¿Por qué? Porque se puede ponderar contra el promedio de los 3 meses de los ejercicios anteriores y se le va a otorgar
el que resulte mayor o más benéfico. Entonces, dijo la Corte, no es una limitante tajante. Y por último, en la Constitución, en el artículo 123, no hay un mínimo. No hay un mínimo que establezca cuál debe ser la PTU a repartir. Entonces, al no haber un mínimo, la disposición o la reforma se manejó dentro de los parámetros constitucionales. Es decir, que no hay una violación, no hay una afectación, por lo tal, la Corte concluyó que totalmente válida la aplicación de uno u otro procedimiento que se establece en el artículo 27. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, nada más tenemos ahí ya como conclusión. Antes de la reforma de 2021, no había un límite específico al tema de la PTU. Después de la reforma, tenemos el tope máximo. Ojo, aquí es un tope máximo, no es un tope mínimo. Entonces, como hay un tope máximo, no se vulneran derechos y pueden ser o los 3 meses de salario o el promedio de los tres últimos años, como ya lo hemos comentado. Entonces, ahora sí que nuestro Congreso, en aquel momento, pues tuvo palomita. ¿Por qué? Porque la reforma de 2021 contiene límites válidos, no afecta derechos adquiridos. El límite regula expectativas de derechos. ¿Qué significa esto? Pues que algo que no sabemos si va a ocurrir o no, por lo tanto no podemos acotarlo a menores cantidades. Entonces, en conclusión, dijo la Corte, es constitucional y así se debe aplicar una u otra. Entonces, pues ahora sí que, como lo comentábamos, tenemos que ir por el camino A, que es los 3 meses, o bien el promedio de los 3 ejercicios. Eso fue lo que concluyó la Corte después de un estudio minucioso y pues bueno, es a lo que tenemos que ajustarnos al momento de determinar la PTU. Muchas gracias, Luis. Vamos a entrar ahora en materia de determinación de cálculo y reparto y estamos recibiendo muchas preguntas, se los agradecemos. Muchas se van a estar respondiendo a lo largo de la propia exposición del webinar y algunas vamos a responder hasta el final como estamos comentándonos. ¿Qué nos puedes platicar respecto al tema del procedimiento, Alex? Bueno, el procedimiento realmente nos manda a la ley de renta, donde prácticamente es la base gravable. Únicamente también se le disminuye el porcentaje no deducible de los salarios exentos. Si recuerdan, el artículo 28 en su fracción 30 ahí estipula no deducibles todos los salarios exentos que perciban los trabajadores. Simplemente es un porcentaje, el 53 o el 47%. Para efectos del cálculo de la PTU es la base gravable. También le disminuimos esta cantidad y nos da la renta gravable para PTU por el 10%. Ya tenemos la PTU del ejercicio, que incluso si yo creo que todos ya hemos presentado la declaración anual. Ahí mismo nos dice el aplicativo que si deseamos que nos calcule automáticamente la PTU, si le ponemos que sí, si no tenemos ninguna otra variable ahí, le ponemos que sí, ya nos determina la PTU disminuyendo el porcentaje del artículo 28. Yo creo que ya todos el aplicativo de la declaración anual ya está más práctico en ese sentido, más impráctico en muchas cosas, ¿va? Pero en ese sí está muy práctico y ya te da la PTU del ejercicio. Sí, aquí nada más para responder una de las preguntas que tenemos, es muy importante mencionar que para la base de la PTU no se consideran las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Es únicamente el procedimiento tal cual como estamos determinándolo en esta presentación. Bueno, aquí para determinar el cálculo de la retención, recordemos que aquí tenemos dos opciones. Uno que es básicamente la opción normal que nos marca el artículo 96 de renta, o tenemos un procedimiento opcional que viene en el reglamento, que en su artículo 174. Si quieres avanzar a la siguiente, Oscar. Miren, aquí está un caso práctico. Esta persona con un sueldo diario de 1,000 pesos, se le determinó una PTU de 50,000 pesos. La PTU exenta en este periodo en este año es de 1,759, por lo tanto la PTU gravable son 48,000. Entonces, el procedimiento del artículo 174 es muy sencillo. Prácticamente
nos dice que determinemos el ISR a las percepciones normales, que es esta columna, eh, con, con el salario mensual de los 30,000 nos da un ISR del ejercicio de 4,519. El procedimiento normal del artículo 96 nos marca que a las percepciones normales le integremos o le agreguemos la PTU gravable del periodo, que es esta otra columna, donde nos da un ISR de 17,000 pesos, 17,200, le quitamos el ISR de las percepciones normales, por lo tanto nos daría un ISR de la PTU de 12,600. Y luego ya viene el procedimiento, ese es el procedimiento normal. Viene el procedimiento del artículo 174 del reglamento, donde nos comenta este artículo que la PTU la mensualicemos, es decir, la PTU diaria por los días del mes nos da, por los días del año, y lo agregamos a los 30 días del mes, nos da una PTU mensual. Determinamos el ISR en base a la PTU mensual y nos dice que el impuesto causado le quitemos el impuesto de percepciones ordinarias y ese sería el ISR de la PTU mensual. Ese lo llevamos a un cociente en base a la PTU mensual, a los 4,017, y esta tasa es la que le aplicaríamos al total de la PTU gravada. Entonces, conforme al artículo 174 del reglamento, estaríamos causando un ISR de 10,304, dándole un beneficio al trabajador o un ahorro de 2,384. Es importante revisar el procedimiento. ¿Por qué? Porque pues básicamente ya como ya todo es por sistema, ya ni nos damos el tiempo de revisar este procedimiento y pues básicamente ya nos adaptamos a lo que diga el sistema. No sé si has tenido estos casos, Oscar. Sí, claro que sí. Digo, está muy claro ahorita tu ejemplo, Alex, pero sí, definitivamente luego como normalmente se ha determinado, la sugerencia es determinarlo por las dos opciones para ver cuál opción sería la más recomendable y sobre eso se haga el tema de la documentación de la PTU correspondiente. Es correcto y básicamente este procedimiento siempre va a ser, o en la mayoría de los casos va a ser en beneficio de los propios trabajadores. Muy bien. Vamos a entrar al tema ya de los casos especiales, situaciones de riesgo. Tenemos varios temas que queremos comentarles y aprovechar que tenemos también varios puntos que platicarles y al final dar tiempo a las respuestas a todas las preguntas que nos están mandando. Primero tenemos cómo se determina el promedio de los 3 años de PTU en caso de trabajadores que no estuvieron todo el ejercicio. Por ejemplo, en aquellos trabajadores que son de nuevo ingreso o existe una sustitución patronal. Aquí recordemos que nos está hablando de promedios. Y si el trabajador no tiene los 3 años promedios, tenemos dos posibles escenarios. Por ejemplo, si no se reconstruyen los años faltantes, por ejemplo, si tengo un trabajador que únicamente tenga 2 años, yo sacaría el promedio por esos 2 años. Si tiene el trabajador un solo año, pues yo tendría ese pago de PTU, sería únicamente mi promedio. Pero ¿qué pasa si no tiene el trabajador ninguno de los 3 años con nosotros, si apenas acaba de incorporarse? Pues en este caso, desde mi punto de vista, no tendríamos una limitante de PTU de promedio para ese caso del trabajador en particular. Nos iríamos únicamente a los 3 meses de salario. No sé qué opinas al respecto, Alex. Eh, buen punto, Oscar. Aquí recordemos que en su momento la Secretaría del Trabajo sacó una guía para el reparto de utilidades, en la que la guía, eh, en este caso me decía, oye, si no tenemos esta situación, nos vamos a pegar al puesto, al salario, a comparar trabajadores de un mismo puesto, ¿sí? De un mismo puesto, de un mismo nivel, y ese va a ser tu promedio, considerando, es una guía, no viene en texto de ley,
Entonces aquí no sé qué nos podrías comentar, licenciado, si puede ser vinculante o no esta guía. Eh, es una muy buena pregunta. Si bien no es vinculante por no estar en ley, pero si es un parámetro o es propiamente como su nombre lo dice, es una guía o es una directriz que nos va a servir para aplicarlo. Expresamente la Ley Federal de Trabajo no contempla estos supuestos, que es un vacío legal que ahí está. Entonces, la forma de subsanarlo, o si me preguntan, yo les diría, apéguense a la guía, háganlo de esa manera, o bien como decía Oscar, pues bueno, vamos aplicando los 3 meses de salario, pero ¿por qué sí recomiendo hasta cierto punto apegarse a la guía? Porque lo que les comentaba ahorita, quien va a revisar esto va a ser la Secretaría del Trabajo. Y si lo hicimos con base en al menos una guía de ellos, pues bueno, tenemos un poquito de con qué defendernos ante la autoridad al momento de la fiscalización, que ya eso ya abona bastante a una revisión, como más adelante vamos a ver. El tema de la PTU es un tema delicado, entonces yo pienso que pues como decimos, vamos curándonos en salud y pues vamos haciéndole caso a la guía. Si bien no nos vincula, sí es un referente. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina el promedio de los 3 años de PTU? ¿Se determina de manera global o por trabajador? ¿Qué opinas, Alex? Básicamente, aquí opino yo, desde mi punto de vista, que debe ser por trabajador. ¿Por qué? Porque eh, los casos, no todos los trabajadores, aunque sean del mismo puesto, con el mismo salario, no todos van a devengar el mismo salario porque puede haber variables, puede haber ausentismos, puede haber diferentes variables que aunque sean el mismo puesto, mismo salario, no van a tener ni los días trabajados igual, ni los salarios devengados igual. Entonces, desde mi punto de vista, debería ser por trabajador. Es correcto, coincido contigo. Aquí es cuál es el salario para determinar el límite máximo de los 3 meses de salario del trabajador. Bueno, la regla general es que se utiliza el salario base del propio trabajador, es decir, el salario de hoy integrado aplicable para PTU sin incluir conceptos extraordinarios o recurrentes. La lámina siguiente es de la guía que platicabas, Luis, precisamente respecto al tema de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 años. La antigüedad del trabajador dice que no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les deberá aplicar para el cálculo referido el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento. Correcto. Pues ahí está la guía, ¿no? Ese parámetro nos dice, o sea, si tienes un trabajador reciente ingreso, pues vamos a suponer que sea un operador de montacarga en una empresa. Pues bueno, vámonos a un operador de similares funciones que tenga la característica o las mismas condiciones, puesto, nivel, etcétera. Y el más parecido, pues vamos aplicando el promedio de lo que se le ha devengado a ese trabajador que sí cumple con la antigüedad de los 3 años. Eso es lo que nos dice la guía y como les comentaba, pues es una directriz que al final de cuentas, si la propia autoridad que lo va a revisar lo emite, pues la sugerencia es, pues vamos poniéndole atención a esa guía. Bien. ¿Qué nos platicas de esta lámina, Alex? Mira, básicamente esta lámina, lo que nos quieren decir aquí, Oscar, es que, oye, pues existe la limitante de los tres o el tope máximo de PTU, pero si las empresas consideran y quieren repartir más, o sea, quieren repartir toda su PTU en su totalidad, pues es a criterio discrecional de cada patrón, ¿verdad? O sea, puedes no hacerle caso al tope máximo y puedes repartir toda la PTU que le generó a la empresa. Esos son los acuerdos que podrían generarse en las relaciones obrero-patronales. Bien, ahora, ¿qué pasa con la PTU? Imaginemos que tenemos aquí, en el ejemplo que teníamos en la lámina anterior, nos dio un monto de la PTU a distribuir de 50 pesos.
perdón, de 80 pesos, pero el monto máximo, de acuerdo con las limitantes, de los 3 meses y el promedio son 50 pesos. La diferencia tenemos que son 30 pesos. Esos 30 pesos, ¿qué se hace, se tiene algún efecto contable o cómo se considera para efectos financieros, Alex? Eh, bueno, para efectos financieros yo creo que hay que diferenciar un poquito ahí. Oye, si la PTU eran 80, el monto máximo eran 50, yo decido dar los 80, pues financieramente, estoy hablando financieramente, a lo mejor para la empresa sí puede ser PTU, pero luego viene un criterio, no sé si ahorita a lo mejor más adelante lo comentas, Oscar, lo comentamos, también viene un criterio que sacó el Instituto Mexicano del Seguro Social en base a, oye, ¿sigue siendo PTU o ya es otra prestación? Entonces, a lo mejor financieramente, si yo tengo la política de entregar la PTU completa, pudiéramos determinar que es una partida por PTU. Eh, pero bueno, también tenemos que voltear a ver el criterio del Seguro Social para ver qué pasa con esos excedentes de PTU. Sí, en la práctica lo que a mí me ha tocado ver que para efectos financieros únicamente se considera el monto máximo, el límite de la PTU, inclusive para efectos de la PTU diferida y para efectos de la PTU corriente, se hace el cálculo de los 3 meses y los promedios para efectos de determinar el tema de cuánto es la PTU que se debe de registrar para efectos financieros. Y esto iría muy de la mano con el tema de lo que comentabas. Se determina en automático el tema de la declaración anual ISR, pero sí tenemos que seguir cuidando el tema de los límites máximos. Aquí tenemos dos preguntas más que son las que luego salen muy recurrentes cuando estamos visitando a los clientes. ¿Debo pagar PTU si no presento la declaración anual? No sé si nos quieres comentar algo aquí, Luis. Bueno, recordemos que la PTU se genera a partir de la declaración. Entonces, pues si no ha presentado la declaración, no podemos determinar o no tenemos el origen de la PTU. Más adelante vamos a ver un caso práctico, pero eh, la obligación está, o sea, si ya está, o sea, si el ejercicio resultó, el ejercicio arrojó utilidad, debe de entregarse PTU. El tema es, hay que tener cuidado con los plazos. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, dice que debe entregarse dentro de los 60 días siguientes naturales a, a que venció la obligación de la presentación de la declaración anual, que fue el último día de marzo. Entonces, por así decirlo, este año está por vencer el día 30 de mayo. A partir de ahí se genera la obligación, pero ojo aquí, porque luego vienen otros temas de cumplimiento que si la autoridad no los revisa y no lo hicimos en tiempo y forma, nos puede sancionar y de una manera muy grave. Entonces, pues ahí es como jugarle un poquito al vivo de, pues no he presentado la anual, pues no entrego la PTU, pero si traemos la utilidad, debemos hacer el procedimiento porque, ojo, las sanciones, pues no esperan, ¿eh? Y están de consideración las multas que impone la Secretaría. Les digo, el derecho a la PTU nace por la declaración, pero pues no podemos también hacer caso omiso porque si no, pues van a venir las sanciones. Sí, es correcto. Digo, la sanción, como bien comentas, son muy elevadas, son de 250 a 5,000 UMAS. Entonces, sí es importante tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué sucede con las diferencias de la PTU por declaraciones complementarias? Aquí podríamos tener dos supuestos. Si tenemos una PTU mayor, es decir, una PTU que se tiene que repartir, o una PTU que posiblemente con la complementaria me dio una PTU menor y quiere decir que repartir de más en una declaración normal. ¿Qué sucede con esas diferencias? Bueno, si yo repartí de más, es decir, si mi declaración normal yo tuve 10 pesos, pero mi declaración complementaria o correcta me da 8, esos 2 pesos que pagué de más, el propio precepto del artículo 110 de la fracción 1 de la Ley Federal de Trabajo me permite descontárselo al trabajador, porque ya no sería un tema de PTU repartible. Entonces se lo podría yo descontar. ¿Qué pasa si yo si yo no se lo, si yo pagué, si yo no sé, si yo no lo descuento y yo pago de más? Es decir, supongamos que pagué yo esos mismos 10 pesos, pero en ningún momento le descuento esos 2 pesos. ¿Qué pasaría con esos 2 pesos?
la autoridad podría tipificarlo como una gratificación o como un ingreso adicional al trabajador, porque ya no tiene el concepto de PTU. Es decir, si realmente mi base de PTU fue menor a los 10 pesos porque me dio 8 en mi declaración complementaria, esos 2 pesos la autoridad podría integrarlos para efectos del cálculo de la PTU y para impuesto sobre la renta. No sé si aquí tienes algún comentario, Alex. Sí, Oscar, mira, es que aquí en la práctica, ahorita como lo estás comentando, pues muy, muy cierto, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahorita la diferencia es de a lo mejor de 4 años hacia atrás? Probablemente voy a tener trabajadores que ya no están en la planta o que ya no son parte de la relación laboral y cómo les voy a descontar esa PTU pagada de más. Entonces, ¿aplicaría descontársela al resto de la plantilla? Pues yo creo que no. Lo más correcto yo creo que sería descontársela a los empleados que sí forman parte de la plantilla laboral, salvo que hubiera otra regulación diferente, ¿verdad? Otra política diferente, pero se vuelven temas ya de lo que dice la legislación a lo que ya en la práctica se da. Claro. Y aquí diferencia si hay una PTU por repartir, bueno, se distribuye en el momento que yo presente mi declaración complementaria. Ahora bien, aquí es muy importante el tema de los plazos, los vamos a comentar más adelante, pero sí reiterar que aquellas cantidades que no se reclamen con el reparto de la PTU por parte del trabajador, bueno, se deben de adicionar a la PTU del siguiente año. Ese es un tema muy importante que ya estábamos comentando, el tema de los anticipos de PTU. Nos ha tocado que en la práctica hay empresas que tienen la política de dar PTU en los meses de diciembre, es decir, antes de cerrar el ejercicio, o sin tener un cálculo de una declaración anual ya determinada. ¿Qué pasaría en estos supuestos? Aquí sabemos que ya el Instituto Mexicano de Seguro Social se pronunció. ¿Y qué nos puedes platicar al respecto, Alex? Pues prácticamente es lo que habíamos comentado, o sea, realmente lo que el Seguro Social está diciendo en este acuerdo, Oscar, es que, oye, si no es PTU, si no está determinada la PTU, pues es prácticamente le estás dando un bono de productividad o llámelo como lo llames y forma parte integral del salario base de cotización. Entonces, no, lo que el Seguro Social busca es que no tratemos de encuadrar otras prestaciones poniéndolas como PTU. Entonces, es decir, si tú quisieras dar un anticipo en diciembre de PTU, todavía no conoces si realmente va a haber PTU, por lo tanto, pues no, carece de lógica que estés dando un anticipo de PTU. Entonces, prácticamente lo único que quiere decirte el Seguro Social, no, espérame, estás dando un bono como lo llames, pero no es PTU y me lo vas a integrar al salario. Correcto, ya se convierte en una gratificación, de acuerdo a esta publicación, se considera una práctica fiscal indebida, inclusive el propio Seguro Social dice que se debe de mencionar en el propio dictamen, si no se considera una práctica fiscal indebida en caso de que se haya PTU y no se esté considerando como una percepción grabada para efectos del Seguro Social. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los FDIs, Alex? Pues prácticamente aquí nada más, pues lo que nos está comentando el anexo 21 creo es que cómo la debo de timbrar, es que debe ser un periodo extraordinario, ahí nos dice el, la, el catálogo del que es la 99, otra periodicidad, y básicamente aquí nos está diciendo cómo debo hacer el timbre de la PTU en cada trabajador. Es muy importante, no sé si les ha tocado, Oscar, que hay PTUs que por X o por Y no se pagaron en mayo y luego para efectos de los pagos provisionales, como que nomás reconoce los que están pagados en mayo. No sé si te ha tocado ese caso en cuanto, en cuanto a que no te deja disminuir la PTU pagada en otro periodo que no sea mayo.
No, no me ha tocado, pero ¿qué es lo que ha sucedido? En algunas empresas ha sucedido que la PTU que no se paga en mayo no te la considera para pagos provisionales. Ah, La, la, pos- la posibilidad de disminuir la octava parte en mayo, dos octavas partes en junio y así sucesivamente hasta diciembre. En algunas empresas acá nos ha tocado que hay PTUs que se pagan después de mayo y esas no nos las reconoce la plataforma en el pago provisional. correcto. Aquí, cuál sería la sugerencia? La sugerencia sería que sí se considere, porque al final del día es un derecho que tiene el propio patrón de acuerdo al decreto, y sí podríamos disminuir la de los pagos provisionales de ISR. Entonces, sí sería recomendable disminuirlo. Pues sí es recomendable, pero a veces la propia plataforma no No deja. lo permite. Exacto. Ok, bien. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto para que se timbre todo en el mes de mayo. Exacto. Muy bien, decíamos, hay otras consideraciones importantes antes de entrar a otra parte que tenemos de un caso práctico. Las multas por no el tema de pagar, el tema de no pagar la PTU va de 250 a 5,000 UMAS, ya lo comentaba, y se recomienda precisamente que se haga un tema de una comisión mixta para el reparto de utilidades. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Luis? Sí, efectivamente, recordemos que para determinar la PTU, eh, la ley establece que esta debe ser determinada por una comisión mixta que se integra por el mismo número de representantes de los trabajadores como por el mismo número de representantes del patrón. Es decir, o sea, los trabajadores en su conjunto se deben de reunir y deben de elegir a sus representantes y el trabajador los propios, que normalmente pues es el contador, es el gerente y el administrador y algún auxiliar, igualmente por parte de los trabajadores, pero el deber ser es que debe trabajar esta comisión para determinar el reparto de utilidades. Muchas veces en la práctica no se hace, o comúnmente no se hace, pero la ley sí nos obliga y establece que debe haber esa comisión. ¿Por qué? Porque en el momento de una revisión, la Secretaría del Trabajo, propiamente que es quien lo revisa, pide el acta de integración de la comisión, la minuta y cómo se determinó el cálculo. Entonces, hay que tener ojo con esto porque es una previsión que debemos de tener para en su momento poder justificar que se cumplió con el procedimiento legal establecido. Y pues bueno, ya en ella se determina el proceso, se determinan las cantidades y pues, las cantidades a pagar, las multas por no pagar las utilidades, por no hacerlo en tiempo o por no cumplir con los requisitos, como bien comentaba ahorita el contador Oscar, pues son muy gravosas, son sumamente considerables. Si bien la ley federal de trabajo maneja un mínimo y un máximo, pueden ser de hasta 5,000 UMAS. Entonces es una cantidad muy considerable y no nada más es el no haber entregado, o sea, pueden ser, el tema de la PTU puede derivar en diferentes sanciones respecto de una sola obligación, que era la PTU. Ha habido ocasiones en que la PTU es una cantidad muy pequeña y las multas son sumamente estratosféricas cuando la autoridad llega a revisar. ¿Por qué? Por no haber acotado el procedimiento. Y pues bueno, también está el tema fiscal de los pagos provisionales del ISR que bien comentaba ahorita el contador Alejandro. No sé si gustan agotar ahí algo de esa parte. Pues prácticamente lo que comentábamos ahorita, Ali, es básicamente que la PTU que no se esté timbrada en marzo, pudiera el sistema no considerártela para disminuir la utilidad fiscal estimada para pago provisional. Y comentando un poquito lo que decías ahorita, Ali, me ha tocado ver casos de que, oye, de la secretaría nos dice, oye, a ver, demuéstrame dónde pusiste a disposición de los trabajadores la declaración anual para que vieran la PTU. Oye, pues, espérame, ¿eso cómo lo pruebo? Yo integré la comisión y la comisión le entregué la declaración anual y fue la encargada, pero pues en teoría tengo que hacerle del conocimiento. Sí, es correcto. Existe la obligación de la empresa de hacer del conocimiento de todos los trabajadores la declaración anual. Y muchas veces decimos, ah, pues es que es algo irrisorio, es ilógico, muchos no, con el debido respeto, pero no le van a entender. Pues y a veces batallamos para entender a los que estamos un poquito relacionados, pero bueno, es obligación y hay que hacerlo. Hay quien me dice, bueno, oye, tengo 500 trabajadores, tengo 300, 800.
¿Cómo le hago? Híjole, es que es bastante difícil. Aquí la sugerencia ha sido, eh, pégala en un tablero y en un tablero de avisos, toma evidencia. La otra es, pues bueno, haz un anexo y que firmen como la lista de entrada o la lista de salida, que tuvieron conocimiento. Hay que tratar de documentar hasta cierto punto que se les hizo el conocimiento. Es algo que a veces cuesta trabajo entenderlo o llevarlo a cabo, porque, pues imagínense, una maquiladora, una empresa que tiene tanto número de trabajadores, pues a veces es difícil, pero hay que tratar de cumplir. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un caso práctico de una empresa que fue sancionada, efectivamente por eso, por no hacer del conocimiento dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la declaración, de la declaración anual a los trabajadores. Y pues es algo sumamente ilógico. Entonces, o que pudiera causar, no es ilógico porque es legal, está en la ley, pero pudiera causar suspicacia o decir, ay, pues ¿cómo lo voy a hacer? Tenemos que tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque las sanciones son muy considerables. Muchas gracias, Luis. Entremos a un tema de la prescripción. ¿Qué nos puedes platicar aquí, Luis? Este es un tema interesante y que decidimos verlo aquí porque lo hemos percibido en muchas empresas. Muchas empresas dicen, llegamos y dicen, no, es que ya pasó el año y pues no se cobró. No se cobró la PTU y bueno, pues ya le prescribió al trabajador. Ojo aquí, hay un criterio de la primera sala de la Corte, que es este que está aquí, con registro, con número de registro 2002-897, así lo pueden buscar, y dice, ojo, la PTU para determinarse o para, sí, pues básicamente para determinarse, tiene dos orígenes. Uno que puede ser de origen laboral y otro de origen fiscal. ¿Por qué uno laboral? Ok, ¿por qué? Porque una vez presentada la declaración anual del ISR, la PTU la va a determinar la comisión mixta, que es la que hablábamos ahorita, que debe integrarse por los mismos representantes de patrones y trabajadores. Ellos son quienes deben de determinar. Y si estos no se ponen de acuerdo o no determinan las cantidades, hay discrepancias, deben llamar a un inspector de trabajo, que es quien la va a determinar. Entonces, si bien tiene como antecedente la declaración anual, pero surge con motivo del actuar de la comisión mixta o de un inspector de trabajo. Por eso dice la Corte, ese es el origen laboral de la PTU. Y ahí el plazo legal de un año corre a partir del día siguiente al que se notifica al trabajador la resolución de la comisión mixta o del inspector. Es decir, ahí se aplica la regla del año que se establece en el artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo, que dice, una vez hecho el conocimiento del trabajador, tiene un año para venir a cobrarlo. El otro origen, dice la Corte, ojo aquí, tiene su origen de naturaleza fiscal. ¿Por qué? Porque puede derivar de facultades de comprobación del SAT. Entonces, ahí ya no estamos en el mismo supuesto, ahí estamos en un ejercicio de facultades de comprobación. Es la autoridad fiscal quien va a generar o va a dar el origen. Y dice la Corte, no hay necesidad o no es necesario que haya la determinación de un crédito fiscal, porque el crédito fiscal puede surtir muchas suertes, una nulidad, etcétera, ¿no? Pero dice, con el solo hecho de que la autoridad fiscal lo detecte o lo determine, se genera el derecho a la PTU. Aquí platicaba yo con el contralor Alejandro, ¿qué puede pasar? Podemos estar ahorita en el 2026 y viene la autoridad y revisa 2023 y determina PTU, vuelve a nacer el derecho a la PTU si se determinó y se detectó por la autoridad. Entonces ya ahí no aplicó el término de un año así tajantemente como lo veíamos. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué? Porque si me revisa la autoridad y me determina una PTU derivada de ISR, pues ahí estamos en otro supuesto. Entonces, no prescribe en los mismos términos el reparto de utilidades, hay que tenerlo en cuenta. ¿O qué pasa si yo presento una declaración complementaria? Porque en aquellos años se hizo alguna operación y que genera una modificación, pues estamos volviendo a traer a la vida el derecho a la PTU. Es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque puede regenerarse o reactivarse ese derecho a la PTU. Entonces, ojo ahí con la prescripción, porque si no, pues se genera el derecho. Y bueno, aquí pasamos a un caso práctico de PTU. Acá en el estado de Chihuahua, se los comento, es de inspecciones llevadas a cabo en Chihuahua. Eh,
como les comentaba al principio de mi participación, si bien la autoridad fiscal por excelencia es quien puede determinar o revisar temas de PTU, también es cierto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo hace y es quien más lo revisa y lo supervisa. ¿Por qué? Porque involucra derechos de los trabajadores. Aquí en este caso, ejemplo, tenemos nada más 3 multas que se determinaron en una inspección de condiciones generales del trabajo. Entre otras cosas, se revisaron contratos, listas de asistencia, etcétera. Pero en los numerales 19, 20 y 21, fíjense bien lo que determina la autoridad. Acreditar que entrega a los trabajadores copia del comprobante de la declaración anual del impuesto sobre la renta y sus anexos. Esto fue dentro del periodo 2023. Dice, dentro de los 10 días siguientes a la presentación, lo que les comentaba ahorita, aquí la autoridad exigió demostrar que se les dio a conocer a los trabajadores la declaración 10 días posteriores. O sea, es lo que platicábamos, o sea, hay que hacerlo porque si no, la autoridad va a ir sobre esto. Y luego también revisó acreditar que se elaboraron los recibos de pago por concepto de PTU. Aquí pasó algo similar a lo que comentaron ahorita. Hubo pago de PTU en otros meses previos, entonces ahí falló un poquito la logística en cuanto al timbrado y después fue un tema el poder demostrarlo. Y la tercera multa, acreditar que se efectúa el pago dentro de los 60 días. O sea, este procedimiento tenemos que observarlo, tenemos que cuidar que se lleve a cabo. ¿Por qué? Aquí al final está el fundamento de la sanción y fueron 452,000 pesos, más o menos, que representa 4,000 UMAS en aquel momento, porque ahorita acuérdense que la UMA ya se actualizó, esta cantidad ya es un poquito superior, pero fue por cada una, o sea, por el número 19 fue la sanción, por el 20 fue la sanción, o sea, estamos hablando de 1,300,000 pesos, más o menos, por 3 multas de algo que pareciera tan sencillo o insignificante y que muchas veces no tenemos el cuidado y que puede generar una contingencia. No hablemos de si es legal o si está bien impuesta la multa o si se puede vender. Eso ya queda aparte. ¿Por qué? Porque la autoridad lo determinó ya en la sanción. ¿Es impugnable? Sí. Es defendible totalmente, pero bueno, nos ponemos en una situación de riesgo en caso de una revisión por no haber agotado los procedimientos. Entonces aquí la recomendación es, ojo, hay que cuidar con su departamento de RH o con el departamento de contabilidad cómo se están haciendo las cosas y tener un poquito de cuidado en esta parte, porque el tema de la PTU no nada más es el entero, el cálculo y la entrega, o sea, hay que documentarlo. Básicamente esa es la recomendación. Entonces, aunado ahí un poquito, Lick, pudiéramos determinar que el SAT o el gobierno del estado en la revisión de la PTU sí puede determinar números, pero la Secretaría revisa procedimientos. Entonces, Correcto. podría acotar el procedimiento y las sanciones van por no acotar los procedimientos marcados por la Ley Federal del Trabajo. Sí, exacto. La Secretaría no se mete tanto en el cálculo y la determinación, se mete más en los procedimientos, que es lo que revisa y que es lo que sanciona con mayor fuerza y que las multas son muy considerables. Entonces, sí, esto es revisable por la autoridad fiscal, pero también es por una autoridad administrativa como es la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque involucra los derechos de los trabajadores. Y basta con una denuncia de un trabajador, basta con un despido injustificado o con una queja de alguna otra autoridad para que la Secretaría de Trabajo inicie facultades y pues bueno, vienen este tipo de procedimientos con sanciones que son pues, bastante considerables. Entonces, la conclusión de la jurisprudencia y de algunos comentarios que hemos venido haciendo, pues la PTU es un derecho constitucional, como lo veíamos al principio, artículo 123, esa es la base, se regula o la ley reglamentaria que lo contiene la Ley Federal de Trabajo y la reforma contenida en el 2021 estableció límites válidos. ¿Cuáles son esos límites? Los 3 meses de sueldo o el promedio de los 3 últimos ejercicios entregados. No hay más, hay que agotar a eso o a las particularidades de cada caso como lo veíamos, pero esos límites son válidos. No sé si alguien gusta continuar aquí. Sí, no dejar de visto que la PTU puede ser un tema laboral, fiscal, corporativo, como tú lo comentabas. Oye, pues puedo tener a la autoridad fiscal
revisándome la PTU en cuanto a cálculo, o puedo tener a la Secretaría del Trabajo revisando procedimientos, que en cualquiera de los dos casos, pues yo creo que pudiéramos tener sanciones que podríamos evitar con documentar todo el procedimiento. Entonces, todo lo que forme parte o pudiera yo adherir a esos papeles de trabajo, a esa evidencia, pues me va a ayudar a comprobar o a demostrar que el procedimiento, que seguí el procedimiento correcto para la entrega y reparto de la PTU. Entonces, como lo comentabas ahorita, yo creo que en el caso de facultades de comprobación, como lo comentábamos, Lick, pues un tercero interesado sería propiamente los trabajadores, ¿no? Sí. En cualquier medio de defensa. Sí, totalmente. De hecho, cuando acudimos a una instancia de juicio de nulidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una determinante donde hay ISR, donde hay PTU, forzosamente el tribunal llama como tercero interesado a los trabajadores y se designa un representante común. Entonces, incluso ya desde ahí, pues son llamados a juicio por el tema de que les compete o les interesa, ¿no? Hay intereses por medio de ellos. Entonces, el tema de la PTU, como, como hemos visto, pues no nada más es un tema de cálculo, es un tema que involucra la parte fiscal, corporativa, ¿no? Y hay que documentarlo, hay que tener documentos cómo soportar cualquier contingencia que pueda presentarse. ¿Por qué? Porque la adecuada documentación nos ayuda a disminuir los riesgos. Entonces, y pues también recordarles que las facultades del SAT impactan en la PTU, como lo veíamos, y no nada más lo revisa el SAT, también lo revisa una autoridad administrativa como es la Secretaría del Trabajo, y pues las multas pues no son para nada baratas, entonces sí hay que tener en cuenta el cómo lo estamos haciendo y el cómo lo estamos documentando para mitigar esos riesgos. Eso es lo que yo podría compartirles. No sé si alguien guste abonar algo más. Antes que nada, agradecerles, tenemos muchas preguntas, ya realmente estamos sobre la hora del término del webinar, pero vamos a dar respuesta vía correo electrónico y ahorita nos ponemos de acuerdo con los ponentes para hacerles llegar nuestros comentarios a cada una de las preguntas que recibimos, a las principales, muchas de ellas ya se contestaron a lo largo de la charla del webinar. Y bueno, para que esto quede ya concluido y podamos terminar en tiempo. No sé si hay algo más de tu parte, Alex. No, pues no, básicamente nada más tener en cuenta los procedimientos que, aunque a veces los sabemos, los tenemos en cuenta, pues no los documentamos, ¿verdad? Nada más ponerle atención a eso. Prácticamente ahorita el mes de mayo, desde el primer día, muchos trabajadores ya andan preguntando por la PTU, ¿verdad? Es su derecho, y vemos mayo como el mes de la PTU, pues nada más tener cuidado y documentar todo este procedimiento que ya acabamos de comentar. Sí, lo que decíamos, los procesos son muy importantes. El límite máximo que tenemos para el pago de PTU es el 30 de mayo para personas morales y para personas físicas es el 29 de junio. Pues muchas gracias, Luis, Alejandro, por su participación. Eh, les vamos a hacer llegar las preguntas que tenemos y nos ponemos de acuerdo para poder dar respuesta. Les vamos a dejar una breve encuesta antes que nada para agradecerles y pedirles que si pueden compartir sus comentarios. Esto nos va a ayudar mucho para ir mejorando nuestros webinars e ir definiendo nuevos temas que sean de interés para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Buen día, gracias. Gracias, buen día.